Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos planteamos una pregunta un tanto curiosa. ¿Puede la filosofía esconderse, en el fondo de una taza de café? Vamos a sumergirnos en un texto que es breve, sí, pero la verdad es que está cargado de ingenio, de humor. Es un artículo de Medium, se titula El filósofo descafeinado, y lo firma Albert David. A ver, puede sonar un poco ligero, ¿no? Pero el autor lo usa para algo bastante ambicioso, diría yo. Quiere conectar a grandes pensadores, desde Nietzsche hasta Sartre, e incluso se va al siglo de oro español. Sí, sí. Con algo tan simple y a veces un poco melancólico como es apurar el café. Nuestra tarea hoy, pues, es desgranar un poco esas conexiones. Entender cómo el humor puede ser una puerta de entrada sorprendente a ideas bastante profundas sobre la existencia, el vacío, la voluntad, esas cosas. Es una mirada aguda, pero que viene disfrazada de comedia, sobre la filosofía que se oculta en lo cotidiano. Exacto. El artículo juega, la verdad es que de forma muy inteligente, con la metáfora de la taza vacía. Vamos a ver cómo esa imagen, que es tan común, tan de todos los días, sirve para evocar conceptos filosóficos bastante complejos, ¿eh? Hablaremos del eterno retorno de Nietzsche o de la angustia existencial de Sartre. ¡Tela! E incluso, fíjate, de la melancolía casi amorosa de Lope de Vega. Y todo esto acaba en una escena que es francamente divertida, un debate imaginario entre filósofos en un café de París. Analizaremos cómo el autor usa lo cómico, no solo para entretener, que también, sino para hacer que estas ideas sean más accesibles. Muy bien, pues. Vamos a ello. Empecemos por esa sensación que describe el autor al mirar la taza Jazz en Café. Ese pequeño abismo que encontramos cada día. El texto arranca con fuerza, sí. Describe esa taza que se ha quedado huérfana de café. Dice algo así como: la taza vacía me observa con la indiferencia propia del universo. ¿Qué frase? Ha sido despojada de su esencia, y ahora solo queda un eco de aroma. Y añade: ¡qué ironía! Yo la bebí para estar más vivo, y en el acto de terminarla he descubierto el abismo que deja su ausencia. Plantea un ciclo casi absurdo, ¿no? De llenado y vaciado. Una pequeña representación del vacío. Y la conexión filosófica que propone el autor es, inmediata y sorprendente. Apunta a Nietzsche, pero con un guiño muy actual. Dice: algo así habría dicho Nietzsche en un Starbucks. Muy bueno. La idea clave aquí es ese enfrentamiento con el vacío, con el abismo que deja su ausencia, y luego la decisión consciente de repetir el ciclo, llenar de nuevo este receptáculo. Esto, claro, resuena mucho con la filosofía de Nietzsche. Podría ser una alusión al eterno retorno, esa idea de vivir queriendo repetir cada instante. Pero quizá encaja incluso mejor con su concepto de amor fati. ¿Podrías recordarnos un poco qué era eso del amor fati, para refrescarlo? Claro, amor fati significa, literalmente, amor al destino. Es la idea nietzscheana de aceptar, de abrazar todo lo que nos pasa en la vida, lo bueno y lo malo. Pero no solo con resignación, sino con una voluntad activa, como si fuera parte esencial de nosotros. La sonrisa final del narrador en el texto, cuando dice: porque sé que mañana volveré a enfrentar este mismo absurdo y lo abrazaré, creo que capta perfectamente ese espíritu. Ya veo. Es abrazar tu destino, aunque sea un destino tan modesto como, volver a tomar café mañana y enfrentarte otra vez a la taza vacía. Una afirmación vital ante el pequeño absurdo de cada día. Es fascinante, la verdad, cómo aplica un concepto tan potente a algo que parece tan trivial. Y justo cuando estamos ahí, con Nietzsche imaginando a Zaratustra pidiendo un macchiato, el autor nos lanza una curva totalmente inesperada. Introduce un soneto. Sí, un soneto. Al más puro estilo del siglo de oro español. Y encima se lo atribuye con mucha retranca a Lope de Vega, lamentando la falta de café. Ojo a esto. Ay, ingrata taza mía, que ayer colmaste de aroma, y hoy me dejas con la loma del alma en melancolía. Tu vacío me castiga, pues la dicha que bebí se tornó pena por ti, que sin café me desligas. Mas si tu fondo desierto es prisión de mi tormento, también guarda el dulce aliento del consuelo que fue cierto. La yuxtaposición es magnífica. Ahí está gran parte del humor, ¿no? Pasamos de esa afirmación casi heroica de Nietzsche frente al vacío a la queja melancólica casi de desamor del barroco español.
Totalmente. El tema es el mismo, la ausencia del café, el vacío que deja. Pero la sensibilidad es, vamos, radicalmente opuesta. Mientras Nietzsche, o su versión cafetera, abrazaría el absurdo con voluntad, este Lope imaginario se lamenta, usa la retórica del desamor. Trata a la taza casi como un amante cruel que le ha abandonado. Es genial. Poner a dialogar a través del café a figuras tan distintas como Nietzsche y Lope es una genialidad cómica. Como si compartieran la misma angustia, existencial o sentimental, pero por el café. Definitivamente. Consigue sorprender y, bueno, sacar una sonrisa. Pero el viaje filosófico cafetero no para en el Siglo de Oro, ¿eh? El artículo nos lleva ahora a terrenos existencialistas más sombríos, podríamos decir, aunque siempre con ese toque de humor. Hay otra reflexión sobre la taza vacía que es impactante. Dice, al buscar café en mi taza, descubro que no hay nada. Ajá. Ese nada no es solo la ausencia del líquido oscuro. Es la revelación brutal de la nada misma. La taza no está vacía, está llena de ausencia. Aquí el salto es clarísimo hacia Jean-Paul Sartre, sin duda. Esa descripción evoca directamente la confrontación existencialista con la nada, la neant sartreana. Para Sartre, la nada no es simplemente que falte algo, sino que es una presencia, un vacío fundamental que está debajo de la existencia. Y ante ese vacío, el ser humano descubre su libertad radical y su condena a elegir, a crear su propia esencia. Vaya tela. El texto toma un acto cotidiano, casi un reflejo, buscar el siguiente sorbo, y lo convierte en una epifanía sobre este vacío fundamental. Lo curioso es cómo logra que un concepto que en Sartre puede ser tan angustiante, tan abstracto, aquí resulte casi, cómico, por la solemnidad aplicada a una taza. Es como si la revelación cósmica te pillara desprevenido buscando cafeína. Totalmente. Y el autor lo subraya con esa frase final, llena de ironía. Fueron las palabras que se escucharon en el instante en que llegó Jean-Paul Sartre a arruinar la fiesta. Buenísimo. Es una forma brillante de quitarle hierro, ¿no? Sin ridiculizar del todo la idea. Usa la parodia como una herramienta para explicar. Muestra cómo un momento trivial puede, si lo miras con ciertas gafas filosóficas, abrirse a interpretaciones profundas sobre la condición humana. El contraste entre lo banal de la situación y lo profundo del concepto es lo que genera el humor y a la vez hace que pilles la idea. Parece que esta técnica de usar el humor y lo cotidiano para explorar la filosofía es el hilo conductor de todo el artículo, ¿verdad? Y creo que llega a su punto álgido en la siguiente escena que nos presenta. Así es. El clímax cómico y filosófico del texto es esa escena imaginaria. Nos transporta a un lugar muy concreto, muy evocador. Una mañana lluviosa en el Café de la Paz, frente a la Ópera de París. ¿Qué sitio? Y allí, sentados a una mesa, ¿quiénes están? Pues varios gigantes de la filosofía debatiendo apasionadamente sobre el café. Vamos a recrear un poco ese debate, a escuchar las voces que el autor les pone. Empieza Søren Kierkegaard, mirando su taza con angustia evidente. Este café me enfrenta a la angustia de la elección. Pedir otro o resignarme al vacío. He ahí el dilema existencial. Clavadísimo. Kierkegaard puro. La angustia como resultado de la libertad de elegir, ¿no? El vértigo ante las posibilidades. Aplicado aquí de forma hilarante a si pedir otro café o no. Es el salto de fe aplicado a la cuenta del bar, vamos. Inmediatamente le contesta Friedrich Nietzsche, con energía casi golpeando la mesa. Va, el café no es para angustiarse, sino para afirmarse. Bebe otro y atrévete. Solo así serás digno de tu voluntad de poder. Aunque sea poder de cafeína. Puro Nietzsche. Ahí está la voluntad de poder, la afirmación vital, el desprecio por la debilidad o la duda que paraliza. Y aquí, claro, la voluntad de poder se traduce cómicamente como poder de cafeína. Es un llamado a la acción, ¿no? A superar la angustia afirmándose, aunque sea con otro expreso. Capta su estilo enérgico y provocador. Entonces interviene Jean-Jacques Rousseau con un tono más calmado, quizá un poco idílico. Os equivocáis, señores. El café verdadero es aquel que se comparte en comunidad, no el que se bebe en soledad. El hombre nace bueno, pero se amarga con el azúcar tostado. Ahí está Rousseau, la idealización del estado natural, la vida en comunidad, frente a la corrupción de la sociedad. El hombre bueno por naturaleza que se corrompe. Con el azúcar tostado. Es una metáfora divertida de cómo la sociedad, o quizá los malos hábitos cafeteros, nos alejan de nuestra bondad original.
Y para cerrar la ronda, René Descartes, pensativo, casi abstraído, tocándose la taza. Yo solo puedo afirmar una cosa con certeza. Pienso, luego bebo. Todo lo demás podría ser un engaño de los sentidos. El cogito ergo sum adaptado. Pienso, luego existo se convierte en pienso, luego bebo. Mantiene la esencia de su método, la duda radical sobre todo lo que percibimos por los sentidos, y la única certeza que encuentra en el propio acto de pensar. O en este caso, de beber. Es una parodia directa pero muy ingeniosa. Y las interacciones que imagina el autor entre ellos también son muy reveladoras y divertidas. Por ejemplo, la respuesta de Nietzsche a Descartes. Vaya Descartes, al menos si es un engaño que sea un expreso bien cargado. Refleja perfectamente el contraste, ¿no?, entre el racionalismo cartesiano, preocupado por la certeza, por el engaño, Claro. y el vitalismo de Nietzsche, más enfocado en la intensidad de la experiencia, aunque sea una ilusión. Si va a ser un engaño, que al menos sea uno potente. O la reflexión final que le atribuye a Kierkegaard, con un suspiro casi teatral. Y sin embargo, incluso el expreso nos recuerda que la vida es un salto de fe, del grano al alma. Cierra el círculo volviendo a su tema central, la fe, lo irracional, el salto más allá de la razón, que es necesario para vivir auténticamente. Aquí ese salto va del grano al alma, conectando lo más terrenal, el grano de café, con lo más espiritual. Es una forma poética y cómica de resumir su postura. Este diálogo imaginario es realmente el corazón del artículo, ¿verdad? Es donde esa mezcla de humor y filosofía se hace más explícita y entretenida. Sin duda, funciona a varios niveles. Es una parodia, sí, afectuosa, que nos hace sonreír, pero al mismo tiempo actúa como un repaso increíblemente eficaz y memorable de las ideas centrales de estos filósofos. Al ver sus teorías aplicadas de forma tan absurda pero coherente a algo tan mundano como tomar café, las ideas se vuelven más concretas, más cercanas. Te llegan más. Exacto. Muestra con gran ingenio que estas filosofías no son solo sistemas abstractos, sino formas distintas de mirar y entender el mundo, y que son aplicables incluso a los pequeños dilemas de una mañana lluviosa en París. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo este ejercicio, más allá de la sonrisa que nos provoca, ¿qué nos está diciendo realmente este texto sobre la filosofía y nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el mensaje de fondo? Yo creo que el núcleo del artículo, lo verdaderamente fascinante, es esa demostración práctica de que la filosofía no es algo que esté solo en los libros polvorientos o en las aulas. Está potencialmente en todas partes, esperando a que la descubramos en los objetos y situaciones más comunes. El texto usa la taza de café como un ejemplo brillante. Un objeto universal, reconocible por todos, se convierte en un catalizador para explorar ideas complejas sobre el vacío, la voluntad, la duda, la sociedad, la existencia. Demuestra que la actitud filosófica, la de preguntarse, la de mirar más allá de lo obvio, puede surgir de observar con atención lo cotidiano. Y el humor es fundamental en esto. No es solo un adorno. Parece que es la llave que abre la puerta a estas ideas, ¿no? Absolutamente. El humor aquí es el vehículo principal, te desarma, quitas solemnidad, hace que conceptos que podrían intimidar, pues no sé, la nada de Sartre o la voluntad de poder, se vuelvan accesibles, manejables. Más cercanos. Eso es. Es una invitación a jugar con las ideas, a no tomárselo todo, ni siquiera la filosofía, con una seriedad aplastante. Permite acercarse a preguntas profundas con ligereza, lo cual, paradójicamente, puede llevar a una comprensión más genuina. Digamos que democratiza el pensamiento filosófico. Me gusta esa idea de democratizar la filosofía. Sacarla de esa torre de marfil imaginaria y mostrar que las grandes preguntas pueden surgir mientras esperamos que hierva el agua para el café. Es como si el texto nos dijera, oye, no necesitas ser un académico para pensar filosóficamente, solo necesitas mirar a tu alrededor con curiosidad y quizá con un poco de sentido del humor. Exactamente. El valor reside ahí, en encontrar lo profundo en lo que parece trivial y en usar el ingenio para conectar con ello. Es un recordatorio constante de que las grandes cuestiones, quiénes somos, qué sentido tiene todo, cómo debemos vivir, no están solo en momentos solemnes. Pueden asaltarnos en cualquier instante, incluso con una taza en la mano.
Fomenta una actitud filosófica activa ante el mundo, una disposición a encontrar significado y a cuestionar lo que damos por sentado en nuestra rutina diaria. Taza vacía vista por un Nietzsche moderno y un Lope de Vega inesperadamente cafetero. Hemos sentido el vértigo del vacío existencial con Sartre al descubrir que no hay nada en la taza. Y hemos terminado en un animado debate imaginario en el Café de la Páez, escuchando a Kierkegaard, Nietzsche, Rousseau y Descartes discutiendo sobre el significado último de un espresso. Todo gracias a este ingenioso artículo de Albert David. La gran reflexión que nos deja es precisamente esa capacidad de lo cotidiano para actuar como espejo o como detonante del pensamiento filosófico. El autor nos ha ofrecido, a través de este ejercicio lúdico, creativo, distintas gafas filosóficas para mirar algo tan simple como una taza de café. Es una buena metáfora. Y al hacerlo ha conseguido que ideas que a veces son áridas o complejas se vuelvan cercanas, comprensibles y sobre todo entretenidas. Demuestra que la filosofía puede estar muy viva fuera de los textos canónicos. Y para cerrar, quizá, pues dejar flotando una pregunta para la reflexión personal. Una idea que sale directamente de esta exploración. Si una simple taza de café puede dar tanto juego filosófico y humorístico, ¿qué otros elementos de nuestra vida diaria, esas cosas que hacemos o vemos cada día casi sin pensar, podrían estar escondiendo reflexiones igual de profundas? Interesante. ¿Qué pasaría si mirásemos el tráfico o la cola del supermercado o incluso la pantalla del móvil con las gafas de un filósofo, aunque sea con un toque de humor? Tal vez, como sugiere este texto de forma implícita, la verdadera aventura del pensamiento empieza justo ahí, ¿no? Cuando nos detenemos a observar con ojos nuevos lo que siempre ha estado delante.